El socialismo sucumbe ante el En tiempo. Venezuela la gente vive entre dos. Con mayor número de migrantes ecuatorianos. En el recurso agua. Donde ocurrió la explosión y el mayor... Dentro de la iglesia. Amigos, bienvenidos. La convulsión política y social que vivió Ecuador los primeros días de octubre fue inédita en muchos sentidos. Uno de ellos, el manejo de la información. Los medios de comunicación fueron determinantes y las redes sociales claves para generar opinión pública en el marco de los sucesos. Pero como en otras ocasiones, la información engañosa estuvo a la orden del día. Son las noticias falsas o fake news que vienen jugando un papel siniestro dentro de los momentos críticos. A veces son compartidas ingenuamente, otras son parte de una estrategia para causar caos. Aquí un análisis de lo que fue la información engañosa durante el último paro nacional. Estamos viendo cómo está sucediendo todo ello. Estamos haciendo un poquito más atrás. Nos están haciendo para atrás. Repite una mentira 1000 veces y se convertirá en verdad. Es una frase que se le atribuye al jefe de la propaganda nazi, Joseph Goebbels, aunque su origen sería más antiguo. Sin embargo, hoy ese concepto está más vigente que nunca debido a las redes sociales, al Internet y sus características de inmediatez y rápida propagación. La crisis política de la primera quincena de octubre tuvo dos grandes escenarios de confrontamiento. Uno fue en las calles, con personas de carne y hueso, enfrentándose, ya sea de manera violenta o en una mesa de diálogo. El otro fue en el ciberespacio, en cuentas digitales de aplicaciones como WhatsApp, Facebook, Twitter o Instagram. Lugares donde también hubo ataques, confrontación, estrategia, plataformas a las que miles de personas accedieron en busca de información, de la verdad, y donde finalmente encontraron información engañosa, o lo que coloquialmente se conoce como noticias falsas o fake news. Yo sé que todos, yo el primero, utilizamos la palabra fake news, noticia falsa, pero la verdad es que en toda rigor no deberíamos utilizar, eso es un oxímoron, o sea, la unión de dos términos contradictorios tipo un instante eterno, una noche luminosa. Por esencia, una noticia, un news, no debería ser fake. Eric Samson es corresponsal de Radio Francia Internacional en Ecuador y coordinador del área de periodismo en la Universidad San Francisco de Quito. Una noticia es resultado de un proceso de evaluación de la información, de valoración de fuentes, de contrastación de fuentes, de edición y por esencia algo que llamamos noticia es algo que podemos defender. Ese proceso es algo que debemos seguir los que trabajamos en este oficio, pero no necesariamente se repite en el público, que está acostumbrado a dar valor a lo que está escrito, a lo que se publica como real, aunque no lo sea, y a lo que está específicamente diseñado para camuflarse como una noticia, cuando en realidad busca desinformar. La lógica de estos contenidos es provocada, es decir, no son contenidos que surgen de manera inocente, sino que existe una intención detrás de la creación y posterior difusión y viralización de estos contenidos. Desiree Yepes es periodista y trabaja en entornos digitales. Durante años estuvo a cargo de detectar información engañosa y afirma que en esta crisis la difusión de contenidos fue a todo nivel. Tras la última crisis que se vivió aquí en el país, puedes ver contenidos descontextualizados, imágenes trucadas, audios que han sido desarrollados para que se viralicen a través de aplicaciones de mensajería instantánea con la única finalidad de generar caos, de generar desestabilización. Es usual que la información engañosa aparezca en situaciones de conmoción social. Pero ¿qué tan presente fue este fenómeno durante la reciente crisis política? El gobierno nacional asegura que libró una verdadera batalla para desmentir este tipo de noticias y asegura que no fue algo espontáneo. Nosotros que lo medimos en el tiempo con nuestro equipo, constantemente tuvimos un seguimiento, constantemente se realizaron las aclaraciones del caso. Era minuto a minuto. Realmente fue lo que usted dice, con todas las palabras. Fue una batalla en las redes sociales contra la desinformación. Lo más duro fue las mentiras sobre
los cientos o miles de muertos en las calles. El equipo de la Secretaría de Comunicación llevó un registro de la información falsa, que comprende desde fotografías descontextualizadas hasta mensajes de WhatsApp. Son detectadas más o menos 246 noticias falsas de las que hemos detectado que tienen que ver con el gobierno. Aparte de las que no detectamos, todas estas son noticias falsas. Salían de a 5 por hora. Y esto estaba, o sea, era cronometrado. Ahí hay comunicados oficiales, ¿no? Sí, claro, comunicados oficiales. Todo era falso. Esta situación no fue detectada únicamente desde el oficialismo. Organismos independientes que se dedican a la verificación de datos también se vieron sobrepasados por la cantidad de información engañosa que circuló en la red. Tenemos una lista de probablemente más de 50 informaciones engañosas desmentidas, 20 comunicados oficiales ratificados, porque muchas veces ni siquiera el supuesto comunicado oficial es garantía de que sea en realidad oficial. Gabriel Narváez lidera el equipo de Ecuador Chequea, una iniciativa de Fundamedios que en los últimos años ha colaborado a nivel regional para desenmascarar las mal llamadas noticias falsas. Creo que fue una jornada de aprendizaje en la cual no solamente nosotros como periodistas entendimos cada vez más lo sensible que puede llegar a ser la información, sino que la ciudadanía empezó a dudar de todo, no solamente de los medios convencionales, sino también de todo lo que recibe en Internet. O sea, por primera vez se estaba preguntando todo el mundo, ¿en serio es real? O sea, lo estoy viendo. Pero ¿en serio es real esto? Necesita ser confirmado. ¿Qué es real? Hoy en día la tecnología permite usar herramientas sencillas para engañar al ojo más entrenado. Escuchamos voces, vemos fotografías, recibimos comunicados con logotipos institucionales que son exactamente igual a los originales. Bueno, estamos muy preocupados por la tecnología, algo que yo he leído y se conoce como deepfake. Es una tecnología digital a través de la cual tú puedes cambiar el rostro, digamos, de una persona. Entonces puedes escuchar en el rostro y la voz del político algo que nunca ha dicho. Para muestra este discurso del expresidente Barack Obama. Es su rostro, es su voz, es su entonación. Pero él nunca dijo esto. Todo fue construido en base a inteligencia artificial. President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources. Pero entonces, ¿a quién debemos creer? ¿O cuándo debemos sospechar? El momento en que nos enfrentamos a una información que nos genera sospecha, que genera suspicacia, que resulta extraordinaria, lo importante ahí es precisamente dudar y acudir a la fuente. Y entonces el problema es creer o no creer en determinada fuente. Uno de los efectos deseados con la desinformación es justamente minar la credibilidad de los medios y de los periodistas. Y entonces se ha llegado al punto que cualquier información que aparece en determinado medio se la califica como mentira. Eric Samson cree que el público tiene parte de responsabilidad, como consumidor, de filtrar y analizar la información que le llega con la misma objetividad que le reclama a quien la produce. El público también sería bueno que se haga un mínimo de examen de conciencia. Yo creo que tenemos, si la gente dice prensa corrupta, yo diría que muy a menudo tenemos un pésimo público. La gente hoy por hoy, y lo hemos visto en la elección de Donald Trump, solo quiere leer lo que corresponde a su modo de pensar. Desecha datos que no corresponden a eso. Yo soy pro-Corea, anti-Corea, pro-Moreno, anti-Moreno, pro-Chufardi, anti-Chufardi. Yo solo voy a creer lo que corresponde, lo que refuerza mi modo de pensar. Y lo demás, no lo creo, lo desecho. Todos hemos sido víctimas de las noticias falsas. Y en momentos de angustia o pánico es difícil discernir la abrumadora cantidad de información que recibimos. Asimismo, es probable que todos hayamos compartido información equivocada. Le ha pasado a periodistas y personajes de amplia trayectoria que tienen miles de seguidores. En tiempos de paz, muchas personas han caído en el engaño de compartir la imagen de la actriz porno Mia Khalifa como si se tratara de la ganadora de un premio de literatura o la hija de algún personaje famoso gastándose dinero público.
Pero caer en estas trampas en tiempos de convulsión causa un efecto mucho más grave. En días pasados, el político Andrés Páez afirmó en su cuenta de Twitter que vándalos habían ingresado al convento de San Francisco. Luego rectificó y pidió disculpas. Lo mismo sucedió con la imagen de un bus en llamas compartido por el periodista Carlos Vera, que fue desmentido por el gobernador de la provincia del Guayas. Lo que debes hacer es reconocer públicamente que compartiste información falsa y pedirle a la gente que no lo haga más. Es decir, reconocer que has cometido un error y no fingir que no ha pasado. Curiosamente, esa es una de las formas más efectivas de desmentir desinformación. Es decir, si alguien como Andrés Páez publica la Catedral de San Francisco está siendo saqueada en este momento y esa información tiene 1000 retweets, su "lo siento, me equivoqué" tiene 2000. Es decir, supera la cantidad de desinformación generada esta rectificación. Se puede decir que el origen de la información maliciosa a veces nace de la buena fe, del error o de una simple travesura. Lo grave es cuando se trata de una estrategia planificada y auspiciada con miles de dólares con el fin de crear desestabilización. Al menos eso es lo que acusa el actual gobierno frente a la gran cantidad de información engañosa que circuló durante la crisis de octubre. Cuando algunos actores que estuvieron detrás de la desestabilización o que se los acusa que estuvieron detrás de la desestabilización se refugiaron en una embajada, decayeron los niveles de noticias falsas, decayeron. Entonces, miren, hay una diferencia entre la comunicación de antes y la comunicación de ahora. La comunicación de ahora en digital es cuantificable, en el minuto, en el segundo. No es como antes, que la radio, la televisión no se podía cuantificar, era muy cualitativo. Ahora es cuantificable. Entonces nosotros podemos ver las horas, los minutos, cómo están las noticias falsas, cómo vienen, pero cuando estos personajes se refugian, huyen, ahí está, las horas, todo coincide y comienzan a decaer el flujo de información falsa inmediatamente. Entonces, ahí hay coincidencias que ya deben ser parte de las investigaciones. La crisis política de la semana pasada escaló a niveles pocas veces vistos en la historia del Ecuador. Varios grupos reclamaron un mejor trabajo por parte de la prensa, acusándola de no informar con la verdad. Pero al mismo tiempo, los periodistas que intentaban cubrir los hechos fueron atacados de forma violenta. Nunca dicen la verdad, son unos farsantes, asesinos. Se reportaron 115 ataques a la prensa, y eso incluyó medios incendiados, periodistas heridos y acosados. Gran cantidad de información circulante en la red, carente de fuentes o de contexto, venía repetidamente acompañada por una frase: lo que no vas a ver en los medios tradicionales. Sí, es cierto, ahora todos tenemos una cámara y un micrófono en las manos. Todos los ciudadanos tienen el poder de cubrir un evento en vivo con su teléfono celular y de expresarse con libertad. Eso ha democratizado la información, pero también ha abierto puertas a un uso irresponsable y perverso de la misma. Ahí lo que tenemos que preguntarnos es quién remite, cuál es el interés detrás de esto. Otra de las claves es identificar si otros medios se han hecho eco o no de esta información. Cuando existe una noticia, cuando existe un hecho que en efecto marca o no una agenda noticiosa, no se transmite a través de WhatsApp precisamente, sino que los medios de comunicación tradicionales o convencionales se hacen eco de esta noticia. Para identificar las mentiras, también existen medios digitales, plataformas y cuentas en redes sociales que están monitoreando noticias falsas y que aportan con un gran servicio a quienes quieren verificar la información que consumen. Yo les invito a los chicos y les digo, conviértanse en el verificador de su familia. O sea, si alguien en un grupo de WhatsApp pone que está vivo Juan Gabriel, anímense a desmentirlo o a afirmarlo de alguna forma. Y es que es un ejercicio cotidiano, ¿no? La información engañosa no es ajena a nuestro uso diario de las redes sociales. Entonces, ya no depende únicamente de los medios y de los periodistas. Desde ahora, tendremos que fijarnos muy bien en quién dice qué y si eso resulta verdad. Porque lo único que garantizará la información del futuro será la credibilidad de quienes decidan contarnos algo. Luego del terremoto de abril de 2016 que afectó a las provincias de Manabí y Esmeraldas,
Las promesas de reconstrucción llevaban esperanza a las zonas afectadas. Se ofrecieron viviendas, infraestructura básica, reactivación económica y obras fundamentales en salud y educación. Después de 3 años y 6 meses, las críticas en estas zonas se multiplican. Los hospitales ofrecidos a Chone, Bahía de Caracas y Pedernales aún no se terminan de construir y en otros casos ni siquiera se contratan por problemas de corrupción. En un recorrido por estos cantones, los habitantes claman por lo que para ellos es una prioridad, pero que sigue siendo una eterna espera. Pedernales, al norte de la provincia de Manabí, de a poco va recuperando su normalidad. Son 3 años y 6 meses los que pasaron ya de esa tragedia que los marcó. Un terremoto de 7.8 en la escala de Richter tuvo como epicentro a este lugar en el que murieron 183 personas. Y en las calles ya se aparenta más tranquilidad, aunque las heridas no terminan de cerrarse. Cuando hablamos de reconstrucción, algunos dicen que sí hay obras, casas, parques, agua potable, créditos. Otros hablan de abandono y de ciudades afectadas a las que se les dio más. Las cifras oficiales señalan que en Pedernales se destinaron 125 millones de dólares, distribuidos en 45 proyectos, algunos todavía en ejecución. Eso dice la Secretaría de Reconstrucción, la institución que se creó luego de la tragedia que afectó sobre todo a las provincias de Manabí y Esmeraldas. Compuesto por un comité que lideraba no solo la reconstrucción, también la reactivación productiva. Y el gobierno anterior creó la Ley de Solidaridad, que aumentó el IVA del 12 al 14% en todas las provincias, excepto Manabí y Esmeraldas. La recaudación llegó a 1.400 millones de dólares que se sumaron a los cerca de 1.000 millones más provenientes de donaciones internacionales y créditos. Pero ¿cuánto se necesitaba para levantar a las ciudades afectadas? Según cifras oficiales, 3.300 millones de dólares. ¿Con qué criterios técnicos se usó ese dinero? Varias obras han sido cuestionadas y señaladas como poco prioritarias, y otras están siendo revisadas por la Contraloría del Estado al hallarse irregularidades, pero sin resultados que puedan comprometer a los responsables de estos contratos. Aquí en Pedernales los cuestionamientos sobre qué se debió construir o no sobran. Al ingreso de esta ciudad nos recibe una moderna unidad de vigilancia comunitaria que costó 3 millones de dólares. La nueva VC posee un edificio administrativo para 60 policías y otro para la habitabilidad de 80 personas. Alberga además diversas unidades policiales. Una obra que ha sido criticada porque justo al frente de esta edificación atiende el hospital móvil del Ministerio de Salud, que llegó hace menos de un año tras varias insistencias. Antes, los enfermos eran atendidos en carpas. Después del terremoto les ofrecieron un hospital, una obra esquiva para este cantón. Y no es justo que ahora no haya un hospital siendo un Pedernales muy grande. Muchas mujeres pierden hasta sus hijos porque muchas veces ni una ambulancia hay porque están ocupadas. Y se mueren las personas por falta de un hospital. Y dicen reclamar porque las emergencias que aquí ya no se pueden resolver tienen que ser evacuadas a otras casas de salud. Terminan en Santo Domingo de los Áchilas o en Bahía de Caracas, que en ambos casos significa en promedio 2 horas de viaje. Claro, otro lugar lo llevan a Santo Domingo, lo llevan a Bahía. ¿Y eso toma tiempo? Claro. Sí, necesitamos un hospital aquí. La verdad es que hace falta un hospital. Y hay más reclamos. Sí, hay un UPC, una policía, pero imagínense, ni el hospital, que es lo primordial, hacen un centro de retención, lo más lindo que tiene Pedernales. Entonces estamos equivocados. ¿Qué clase de directores hay? De regreso al hospital móvil al que no pudimos acceder en nuestro primer intento, nos encontramos con diversas historias. Los que esperan en este improvisado espacio dicen no tener mayores inconvenientes y resaltan la iniciativa de al menos contar con estas instalaciones. Pero Galo Ronquillo, quien salía de consulta tras llegar con su hijo enfermo, dice que es la segunda vez
que no recibe una atención adecuada. Clama por un hospital de verdad. Lo dice así con la firme creencia de que es la única forma de que las cosas cambien. Le pedí que me ayudaran con exámenes para el bebé. Dice que ellos no pueden mandar exámenes particular, no pueden mandarle a hacer porque no es... ¿Y qué exámenes necesita que aquí no los puedan hacer? O sea, exámenes, yo el niño lo traje con diarrea. Y tiene ya como 3 días enfermo y lo traje porque no hay dinero para llevarlo al médico particular. Y lo traje acá y pedí que me ayudaran con exámenes y todo. Dice que ellos no pueden mandar examen ni particular y no amerita hacer el examen. Dicen que no necesitan exámenes, pero no es que no los puedan hacer acá. Yo creo que no es que no los puedan hacer, sino que dicen que el niño no amerita. Pero lo veo bien mal el bebé de esta manera. Por ahora buscará en doctores particulares otra respuesta ante lo que su pequeño hijo de 3 años padece. Y no sabe cómo hará para pagar la consulta. Pero que por los hijos, lo que sea. Acá se da medicina general, que es la primera parte de la consulta externa. ¿En qué especialidades o en qué tipo de...? Hay medicina general, hay cirugía pediátrica, hay traumatología, hay cirugía general también, hay medicina interna. Ya, y también tenemos el área, bueno, también tenemos el ginecólogo, pero no hace consulta externa como tal de ginecología. Él en realidad La doctora Paredes ha aceptado esta entrevista, la que sin autorización del Ministerio de Salud no habría podido dar porque justamente ha renunciado a su cargo de médico general en este hospital. Se va porque le han incumplido en su contrato, dice. Pero es honesta al explicarnos que muchas veces las quejas son producto de la falta de conocimiento sobre el sistema de salud. El problema en realidad es que las personas que están alrededor de Pedernales o que vienen a hacerse atender acá no entienden el sistema de triaje, la mayoría de las veces. Entonces siempre consideran que cada una de sus patologías es una emergencia como tal y tienen que entender la diferencia entre emergencia y urgencia. ¿Y aquí solo atienden emergencias? Aquí tenemos emergencias, urgencias y también consultas, pero las consultas las son programadas, tienen ya citas y todo lo demás ya realizadas y siempre tienen que ser derivadas del centro de salud la mayoría de las veces. Y deben asistir en todo caso primero al centro de salud. Y eso Lo ideal sería así. Y las consultas obviamente que sean urgencias, que es lo que en realidad no afecta su vida, pero sí ameritan al menos un sistema rápido de atención. Se atienden acá y a lo que obviamente que involucra la vida del paciente también se atiende acá. Más allá de las quejas, que en temas de salud pública no solo se dan en Pedernales, ocurre en casi todo el país, hay que aclarar que este hospital móvil resulta para Pedernales mucho más de lo que han tenido históricamente. Antes del terremoto de 2016, el cantón de 60.000 habitantes contaba con una casa de salud que quedó inhabilitada. Este no era un hospital, y tampoco lo que la población había reclamado por décadas. Los heridos fueron atendidos en el estadio de la ciudad, que se convirtió en hospital y morgue al mismo tiempo. Allí se instalaron los médicos, ubicaron las ambulancias, los muertos se colocaban en el césped y aquellos que tenían ataúd los ponían en el centro de la cancha. Las imágenes de los ataúdes que en hombros sacaban desde el estadio todavía no se olvidan. Ante la pregunta de si un hospital hubiera evitado más muertes, quienes recuerdan y vivieron estos hechos afirman que sí, pero es algo que jamás se podrá demostrar. Aquellas primeras horas después del terremoto, las víctimas fueron llevadas a hospitales públicos de Santo Domingo, Quito y Puerto Viejo. Es que por aquí llevan esperando casi 15 años por un centro hospitalario. Ofertas e intenciones han existido. Por ejemplo, en 2005 se ofreció un crédito no reembolsable del gobierno español para un hospital de 40 camas y su equipamiento. Eso iba a costar 4.5 millones de dólares, pero no pasó del ofrecimiento. En el 2008 fue la Cruz Roja Cantonal la que inauguró en la ciudad un pequeño hospital. El municipio colaboró con una partida de $32.000 para los materiales de la primera fase de la obra. Y esto duró muy pocos meses. Las autoridades de salud lo clausuraron porque no reunía las condiciones, además de que el funcionario vinculado a su ejecución falsificó incluso su título de médico. Se trataba de una estafa. En ese mismo año, el municipio inició el proyecto de un hospital público de 50 camas. El Ministerio de Salud transfirió $440.000 para la construcción de una primera etapa de 5 establecidas. Pero quedó a medias sobre un terreno en la vía Pedernales-Esmeraldas.
Hablar de cuánto tuvo de avances esta obra ya no viene al caso. El terremoto de 2016 terminó de destruir lo que alguna vez pudo convertirse en una casa de salud que iba a costar $1.700.000. Los alcaldes que por esos años tuvieron esta responsabilidad se excusaron con distintos argumentos. Pero se denunciaron irregularidades, supuestos atrasos en desembolsos económicos y falta de documentos de los terrenos que impidieron que avanzara esta obra. El expresidente Correa aseguró que el dinero para este hospital fue entregado. Le dimos los recursos al municipio y nunca pasaron de la obra gris, los pilares. Y eso con el terremoto ya ni siquiera sirve. En otro sector de Pedernales hay un nuevo terreno, donde ahora mismo se debería estar construyendo un hospital con capacidad para 30 camas. Este costará $16 millones. Pero su ejecución está paralizada porque una denuncia de corrupción nuevamente truncó el sueño de la gente de Pedernales que claman por un lugar al que ellos llaman digno para recibir atenciones médicas. Entregó garantías de buen uso del anticipo y de fiel cumplimiento falsas por el valor de $8 millones. Eso hace que lamentablemente estemos viendo entregar, imagínense, un anticipo a una empresa que presenta garantías falsas. La firma mexicana Titman S.A. fue la que en julio de 2019 ganó el concurso para construir el hospital de Pedernales a un plazo de 360 días. Una obra asignada por el Servicio de Contratación de Obras, SECOP, con presupuesto del Estado. Pero la empresa extranjera presentó un certificado de emisión de 2 pólizas, uno por 7.8 millones y otra por $789.000, suscritas a través de la Cooperativa de Ahorros y Préstamos Pastaza, con sede en El Puyo, que fueron denunciadas por los titulares de la entidad financiera como inconsistentes. No eran ni socios o clientes. Titman S.A. no existía dentro de la base de datos de la cooperativa. Ante lo que pasa en Pedernales, desde hace un año un grupo de ciudadanos que se autodenominan como miembros de una comisión pro-hospital son quienes se mantienen como veedores para que esta vez la anhelada obra se cumpla. Insisten en que el proceso que acaba de fracasar estaba ligado a más de una irregularidad, no solo a la que se hizo referencia por parte de la Secretaría Anticorrupción. Imagínese usted que han participado 18 ofertas y que fue una solamente la adjudicada. A las otras 17 se dijo por medio del SECOP de que no cumplían con el mínimo requisito. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y luego esa misma empresa entrega garantías falsas. Y más allá de las garantías falsas, ¿hubo otro tipo de irregularidades? Todo el proceso, porque estábamos hablando de una empresa que apareció de la noche a la mañana, que no tenía la experiencia que determina la ley para ser considerada en una oferta tan importante como esta, que es la experiencia que se debe de tener en construcción de infraestructura de servicio hospitalario. Entonces fue una empresa que apareció de la noche a la mañana, le adjudicaron el contrato y al final todavía entregó garantías falsas. Realmente preocupante para nosotros como ciudadanía, porque se le ha dicho a Pedernales en nuestra cara que no nos iban a hacer la obra, porque quien te entrega garantías falsas es porque no te va a cumplir. Esta empresa consta en Ecuador como una sucursal con un apoderado. No han contratado ninguna obra en el país. En México solo se les conoce en el estado de Tamaulipas por haber participado en la construcción de edificios y urbanizaciones. Pero no hay más registros, no poseen un sitio web y en los números telefónicos a los que pudimos acceder, nadie contestó. Preguntamos al SECOP sobre la experiencia de Titman S.A. y a través de una carta respondieron que una comisión técnica realizó la evaluación y calificación de las ofertas de acuerdo a las condiciones establecidas en el pliego. La misma que también verificó el cumplimiento técnico, económico y legal de la empresa adjudicada. Una comisión que no pudo detectar las inconsistencias que por ahora dejan sin hospital a Pedernales. La actual administración del SECOP aclara que oportunamente no se entregó anticipos de este contrato, ya que se comprobó que las garantías entregadas por la compañía Titman S.A.C.D.B. no eran legítimas. Hoy, junto a la Secretaría Nacional Anticorrupción, dicen haber iniciado las acciones legales pertinentes. El único rastro en Ecuador que nos lleva a Titman es su presunta relación con Ama Construct S.A., una pequeña compañía creada en 2015 con domicilio en Pedernales y Guayaquil. Ellos, dentro del contrato del hospital, tenían un subcontrato para cumplir en al menos 17 rubros. Algunos de esos eran relleno y excavación de este terreno.
Buscamos a su titular, quien de manera muy breve nos recibió en una de las calles de Pedernales. Claro, no la suya, no la mía. Yo soy subcontratista. Se negó a una entrevista, desmintió las acusaciones y finalmente pidió que hablemos con su abogado, quien luego de varios intentos de ser localizado por llamadas telefónicas, no contestó. En Puerto Viejo, el presidente de la Cámara de Construcción de Manabí menciona que Titman S.A., previamente al lío de las garantías, ya había pasado por alto algunas normas que se deben cumplir dentro de la Ley de Contratación Pública de Ecuador y que aparentemente nadie notó. Fue por eso que ellos denunciaron. Y cuando se comenzó a analizar el tema de la información fue que nos dimos cuenta que, por ejemplo, el personal técnico en el campo de la ingeniería civil, el 100% eran de origen mexicano, o sea, no había ni un solo ecuatoriano en el tema del personal técnico. Comenzamos a revisar el tema de la maquinaria también. La maquinaria, a excepción de una sola, tenía matrícula del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El resto tenía matrícula de origen extranjero. Entonces, ¿qué significaba eso? También una preocupación de que iban a importar maquinarias hacia el Ecuador, sabiendo que aquí hay maquinarias como para construir un hospital. Observamos también de que hubo un inconveniente entre la comisión técnica y uno de los miembros de la comisión técnica no firma el informe y él advierte de que no se hace responsable de las circunstancias que vengan más adelante. Guerra dice que no es la única obra en Manabí que estaría presentando irregularidades dentro de su contrato. Por eso ellos están dispuestos a investigar todo lo que sea posible en cuanto a obras ligadas a la reconstrucción. Imagínense qué hubiera pasado si de una u otra forma nosotros no hubiéramos pronunciado este tema, de pronto ya estuviéramos con el proceso de construcción de este hospital, de pronto estuviera paralizado o de pronto a estas alturas recién se hubieran dado cuenta de las garantías falsas. Entonces es perder el tiempo y Manabí no puede esperar ya a 3 años, ya prácticamente vamos a 4 años producto del terremoto y existen todavía problemas en la construcción de algunos hospitales en la provincia. Es que solo en Manabí, luego del terremoto de abril de 2016, se ofrecieron 4 hospitales, uno en Manta, otro en Chone, el de Pedernales y otro en el Cantón Sucre. ¿Qué ha pasado con estas obras? ¿Cuál es el pronunciamiento del SECOP y la Secretaría de Reconstrucción sobre lo que ocurre en Manabí? Al regresar del corte les contaremos estos y otros detalles de los hospitales en espera. La ciudad que no tiene copia tampoco tiene hospital. La analogía como tal no intenta ser literal, pero es que en Bahía de Caracas son repetidos los reclamos por una obra que han venido exigiendo por más de 3 años y no se concreta. El terremoto de abril de 2016 dejó seriamente afectado el Hospital Miguel Hilario Alcíbar. Inaugurado en 1987, fue el anhelo de los bahienños que tuvieron que esperar 11 años para que esta estructura con capacidad para 120 camas pudiera empezar a funcionar tras un contrato firmado en 1976. Soportó 2 terremotos, el primero en 1998, con epicentro en las costas del balneario Canoa a tan solo 20 minutos de Bahía, que provocó solo un colapso parcial. Pero hoy de ese hospital solo queda el nombre ya que fue derribado. Y actualmente parte del personal presta atención en una edificación que perteneció al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que ocupó este sitio cuando construyeron el puente que une a Bahía de Caracas con San Vicente. ¿Cómo se sienten los habitantes de estos cantones mientras esperan la llegada del nuevo hospital ofrecido por el gobierno anterior desde hace 3 años y que se ejecutaría con dinero donado por China? Diana Delgado hace comparaciones. Aquí usted necesita un especialista y resulta que el especialista puede que lo haya, pero primero para llegar aquí, primero tengo que ir al centro de salud. Entonces tengo que llamar al call center y el call center se demora un mes. Y antes no era así. Antes no era así. Usted iba y lo agendaban allí, si en el mismo momento había, en el mismo momento lo atendía el médico. Entonces ahora tengo que esperar un mes para que me atiendan. Hay más demanda, hay más pacientes. Por eso tenemos que ver, por eso le digo, no es solamente Bahía de Caracas, es San Vicente, es el 8, es kilómetro 20, es decir, es este Charapotón, Charapotón, gente de muchos otros es lugares. Jama, es Pedernales, es San Isidro. Entonces,
cree que las cosas van a cambiar cuando se construya el nuevo hospital que ya está ofrecido? Cuando y se que ya va a construye el empezarse a hospital construir? y cuando haya los médicos suficientes, el material suficiente para que trabajen. No hay medicina, no hay una simple inyección, entonces usted tiene que ir a buscar a otro lugar. La impresión que tiene Freddy Quiroz es similar, pero contrario a otros comentarios, califica a la atención médica como oportuna. Lo que es odontología solamente ven lo básico. Lo que es cirugía también lo mismo. No, que digamos que será como para un cardiología, cosas del corazón. No. ¿Usted cree que lo que había antes era mucho más completo que lo que tienen ahora temporalmente? Claro, sí. Era más completo que ahora los que estamos aquí. Esto aquí solamente es provisional. ¿Y la atención qué tal? La atención sí es buena. ¿Para qué? Sí, hay incluso en eso no más quejas. resguardo. Más resguardo, hay control bastante y lo que es atención a los clientes, sí. ¿Para qué? En ese bueno. sentido no se quejan. No. Usted tiene, en este caso, a su esposa y ha recibido toda la atención que ella necesitaba. Sí, claro, sí. Han estado pendientes, incluso me le dan la ronda de 2 horas acá a los doctores y no hay ningún problema en eso. Sin embargo, es de los que reclama porque dice que a Bahía no se le ha cumplido después del terremoto. No solo porque no se construyó el hospital, sino porque la ciudad quedó bastante golpeada y que con el paso de los años ha perdido la fe en las promesas que vienen del poder. Todo ha quedado en palabras. No hay una fuente de que diga, pongan la primera piedra y listo, hacen la obra, pero no. ¿Usted cree que solo en palabras? 2016, vamos a 2020 y sigue lo mismo. Ya vamos a tener 4 años y sigue lo mismo esto. Entonces, pero les han ofrecido que ya pronto se va a construir el hospital. Están a un paso de poner la primera piedra. Hemos pasado ya casi 4 años. Entonces, la esperanza es lo último que se pierde, pero seguimos en lo mismo. Ante el sentir de algunos ciudadanos, fuimos en busca de las autoridades locales. La alcaldesa nos recibe y ella es también una de las voces más críticas ante la falta del anhelado hospital. Dice que es frontal porque no es entendible la inequidad y cuestiona a quienes tuvieron en sus manos hacer algo por su cantón. Considero muy personalmente de que los fondos de la reconstrucción inicialmente no se manejaron de manera equitativa y no se priorizaron las obras que la ciudadanía requería. Después de un desastre, las primeras obras o las primeras estructuras que deben restituirse son los hospitales, son las escuelas, son los cuerpos de bomberos. Lo primero que hizo cuando llegó a la alcaldía fue convocar una marcha para exigir al gobierno por esas obras pendientes. Así lograron que finalmente se destinen los recursos para el hospital, ya no de una donación del gobierno chino, sino del Fondo de Solidaridad. Ahora, aquí no hay miras políticas ni nada. Todo el país de Caracas y el Cantón Sucre está unido aquí. Señores presidente, ¿qué sucede? El 30 de septiembre, el SECOP les oficializó que el contrato por 26 millones fue adjudicado. El nuevo hospital tendrá 80 camas. Nosotros no podemos esperar un minuto más sin nuestro hospital. Permítame entenderle algo. El 16 de abril del 2016 hubo un terremoto, pero tuvieron que pasar 3 años y algunos meses más para que finalmente, en papeles y en términos legales, se concrete este anhelo de recursos para el hospital. Así fue que pasó. Así es. También... Mientras tanto no se hizo nada por este hospital. Es decir, era una oferta, era una promesa, se hablaba mucho, pero no se concretaba nada. Bueno, desconozco lo que pasó antes de nuestra administración. Para ella y los cientos de habitantes que marcharon, les resulta difícil entender cómo aparentemente se les ha mentido durante todos estos años. ¿Quiénes son los responsables? ¿Se trata de demagogia o burocracia? La alcaldesa conoce de informes que fueron presentados por una exfuncionaria del SECOP en Manabí y en la que denuncia actos irregulares detrás del contrato. Nos preocupa sobremanera porque nosotros no solamente que exigimos una obra que se haga de la manera más urgente, sino que también se haga una buena obra, que sirva obviamente para todos los ciudadanos. Esperamos que esta situación legal, jurídica, no vaya a detener el proceso que ya hemos esperado durante muchos años. En medio de todo esto, el terreno donde se construirá el hospital ha sido señalado por los antiguos dueños como dentro de un proceso de embargo desde el 2010. Esto fue notificado al SECOP y al Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP. No podemos postergar el bienestar de 200.000 habitantes por 2 o 3 personas que se opongan porque utilicemos ese terreno.
ese no es un impedimento para que se construya el hospital. Pero no hay aún una fecha definida para el inicio. Lo que sí se establece en el contrato es que se necesitan 420 días para levantar el nuevo hospital. Y la alcaldesa afirma que lo que hay actualmente como reemplazo momentáneo no cubre las necesidades. No, porque incluso se ha reducido el espacio. Si ustedes pueden también hacer un recorrido por este hospital provisional, entiendo que se han hecho algunas inversiones para poder adecuar otras áreas, sin embargo tenemos muchas falencias. Así que fuimos al Hospital Miguel Achalcíbar para conocer sus instalaciones. Usted se dará cuenta, esto no es una infraestructura netamente para una situación hospitalaria, pero se la adecuó. Aquí nos acomodamos y estamos dando la atención en todos los sentidos con toda la cartera de especialistas que nosotros tenemos acá. Se la acondicionó, los diferentes módulos que ustedes ven alrededor es donde están distribuidas las diferentes salas de atención médica. El gerente nos hace un recorrido. Acepta que este lugar es provisional, pero que la atención médica no ha cambiado en comparación al antiguo hospital y que el nuevo, de acuerdo a lo que saben, está a punto de empezar a construirse. Entendemos que el plazo de construcción es de 420 días. Ya hay una empresa que ganó el tema de la construcción. Tenemos datos extraoficiales que ya se le asignó el recurso del 50%, lo mismo al área de fiscalización y estamos esperando simplemente que ¿Qué hace falta para que empiecen a construir? Que nos llamen y pongan la primera piedra y que Bahía realmente llegue a coronar ese objetivo y ese sueño de tener un hospital, no solamente para el Cantón Sucre, sino para toda la zona norte, que se incluye el Cantón San Vicente, Cantón Jama, Cantón Pedernales y también la zona de afluencia desde el Cantón Chone, lo que es el Cantón Rocafuerte y todos esos pacientes que nosotros recibimos derivados para la atención en las especialidades que nosotros tenemos. El terreno que recibirá esta obra tiene una extensión de 3 hectáreas. Está ubicado en el ingreso a la ciudad frente al terminal terrestre. Sobre los problemas legales que han sido denunciados, el Servicio de Contratación de Obras, asimismo por medio de una carta a Visión 360, indicó: es necesario indicarle a la ciudadanía que el SECOP, previo al inicio del proceso de contratación, fue autorizado por parte de Inmobiliar para proceder con la ocupación del inmueble expropiado, mismo que fue declarado de utilidad pública con ocupación inmediata, en las que en sus resoluciones se detallan las 3 hectáreas donde se construirá el hospital, requisito fundamental que jurídicamente posibilita la ejecución de la obra. Cabe indicar que obra del proceso de Inmobiliar la inscripción ante el registro de la propiedad del Cantón Sucre, donde se sentó razón que estos predios fueron declarados de utilidad pública y de interés social para la construcción del Hospital de Bahía en 2017. Pero en Manabí no todo es desilusión. En Chone, con el 46% de ejecución, el Hospital Napoleón Dávila se edifica para dar cobertura a unas 200.000 personas de al menos 5 cantones manabitas. La empresa constructora Chinacam trabaja en turnos de 24 horas los 7 días de la semana para que el Ministerio de Salud pueda iniciar con la atención médica a partir de marzo de 2020. Así lo asegura el SECOP. El costo de esta obra supera los $50 millones, dinero que corresponde a una donación del gobierno chino. No es parte del Fondo de Solidaridad. El contrato que dio inicio a la construcción se firmó en junio de 2018, fecha en la que afirma la actual administración de SECOP se colocó la primera piedra. Es decir, que este hospital ha pasado por 2 actos o ceremonias que mencionaron la colocación de la primera piedra. Inentendible cómo el 18 de noviembre de 2016 se le dijo a Manabí que Chone tendría un nuevo hospital. Pero 19 meses después volvieron a colocar una nueva primera piedra. Ambos actos con la misma empresa china que hoy ejecuta los trabajos. A inicios de 2018, Visión 360 ya cuestionaba sobre los avances del hospital de Chone tras la primera piedra del 2016. ¿Qué explicación les han dado a ustedes? ¿Por qué no se construyó? Bueno, de lo que hemos conversado realmente, y se ha visto en la prensa sobre todo, el tema pasa por procesos o tramitología burocrática que tiene que ver con una serie de papeles a nivel internacional
para llegar a estos acuerdos que ya se dieron en la Cancillería del Estado y que inclusive el CERCOC ya también adjudicó la obra a la empresa Chinacán y también adjudicó ya, de lo que conocemos en el portal, la fiscalización de la obra. Solo falta porque se den los últimos pasos para que se firme el contrato, que repito, no está en manos del Ministerio de Salud Pública ni del hospital, sino en manos de otro organismo que es el competente para esta contratación. Es decir, la explicación que ellos han dado es burocracia. No diría, yo lo estoy asumiendo como un tema de trámites que se entrampan a veces entre un país y otro, traducción de documentos y lo demás. Entonces eso hace que esto realmente creo ha demorado un poco los inicios de la construcción. Y como en el caso de Bahía, que sigue esperando por su hospital, repetimos la pregunta. ¿Se trataba de demagogia o burocracia? 2 veces la gente de Chone aplaudió una obra, la que sigue pendiente, pero que al menos ya se levanta. Así se resume la agonía de miles de ecuatorianos en sectores donde la naturaleza les pasó factura y los distintos gobiernos a largos plazos intentan cancelar, con dinero de todo un país, el anhelo de dignidad ante un golpe que seguramente jamás podrán olvidar. ¿Con qué criterios técnicos se hicieron las obras de reconstrucción tras la peor tragedia que ha vivido el Ecuador contemporáneo? Responder esto luego de tantos años tal vez ya está de más para quienes no entienden de contratos, de primeras piedras, de líos legales, de corrupción. Siempre hay más historias que contar y lo haremos en el estilo de Visión 360. A continuación, un adelanto de lo que verán en nuestros próximos programas. A tomar decisiones radicales. Se apreció desde un inicio de que existirían unos 15.000 manifestantes que marcharían hacia acá la capital. Marcha pacífica, no hacen esto. Aquí nos llevaron una confrontación que empezó, como digo, con un tema económico, luego se hizo social y después aparecieron aparentemente cuáles eran las verdaderas intenciones. Que nadie estuvo preparado para enfrentar ese tipo de actos que se dieron. El análisis inicial que hemos hecho en nuestro Centro de Pensamiento de Seguridad Continental es de que esto no es un hecho aislado. Una protesta social que quemaba la Contraloría General del Estado, una protesta social que saqueaba locales comerciales y centros comerciales en la ciudad, una protesta social que bloqueaba las vías, las líneas de abastecimiento para dejar desabastecidos a las ciudades. Yo creo que lo que sucedió en Quito es una clara advertencia de que van a venir más hechos de esta catadura, no solamente en Ecuador, sino en Perú y en Colombia.
Nosotros no hemos hecho nada para recibir todo este acto vandálico. Gente extraña, hasta gente de caras conocidas en ese momento haciendo relajo. Hasta el que no era ladrón en ese momento se convirtió en ladrón. Cuando algún paro haya, enseguida viene el saqueo. Y el temor es para nosotros los comerciantes. O sea, los saqueadores abrían las puertas y luego sí entraba todo el mundo. Estaban esperando eso, créeme, con sacos. No estuvieron motivados como un reclamo a la situación de las medidas económicas. Fue una reacción de la comunidad de esos sectores generando vandalismo en los propios barrios de donde ellos habitan. Mira, le rompí el vidrio. Ana, ¿qué pasó? La gente te tiró piedra por robarte. Te asaltaron. La próxima vez puede pasar en otro sector de Guayaquil o de Quito o de otra ciudad, no lo sabemos. No es posible predecir en qué lugar va a pasar. Lo que sí podemos predecir es que va a pasar en lugares pobres. ¡Horror aquí, padre mío! Yo asumía que un local en una gasolinera, y hasta cierto punto lo sigo pensando, es de las cosas más seguras que puede haber, ¿no? Porque es una gasolinera y movimiento 24 horas, pero lo que pasó era impensable. Y estas medidas hablaban de una reducción de un déficit fiscal en cerca de 1.400 millones de dólares por la eliminación de los subsidios. Ahora sumamos a ello casi entre 1.600 a 1.800 millones, la primera cifra de la pérdida por haber paralizado el país 12 días. Gracias por acompañarnos. Un abrazo. Seguimos adelante.